Estamos aquí con María Jara Quemada, abogada experta en asuntos de transparencia. María, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este panel. Muchas gracias. Después de una ausencia que, por supuesto, sentimos. Tuvimos que hacer clases. Extrañamos. Estuvimos ahí haciendo clases en la Academia Judicial. Muy bien. Davor Mimisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Oye, ¿tiene alguna opinión sobre lo del Papa Francisco? ¿Alguna apreciación, aproximación? ¿O más bien se consideran distantes del mundo católico? Yo soy distante, o sea, fui criada en el mundo católico y me distancié con la adultez, pero la verdad es que me sorprendió. Yo ayer lo vi ahí en el Papamóvil con oxígeno, todo lo que tú quieras, pero Sí, como que se veía mejor. Y creo que fue un papa distinto. Creo que en muchas cosas vino a hacer varios cambios en la iglesia relevantes, no quizás de la profundidad que uno desde afuera mira. Yo sé que no son cambios fáciles en todo caso, así que es difícil hablarlo desde afuera. Pero creo que fue un papa en muchas cosas bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y a mí, la verdad, me sorprendió mucho la noticia hoy día de la mañana, porque pensé que ya estaba como en franca recuperación. Pero bueno. ¿Tú? Yo también nací y crecí en esos mundos de los cuales me alejé rápidamente, apenas pude, pero también creo que trató de hacer cambios en ciertas cosas, en ciertos lugares, con ciertas torpezas también. Hay que acordarse de la visita a Chile y el desastre multidimensional Lo que fue recordamos eso. temprano, sí. Y, o sea, por sus propias palabras y acciones, básicamente. Claro. Y, no tengo una sola prueba, decía, sobre el caso del obispo Barros, de Osorno. Y bueno, yo sí temo que una institución que es tan importante para tantas personas, él al menos trató de hacer algunos cambios que eran necesarios, y yo creo que lo que se viene ahora va a ser también demostrativo de una cierta reacción cultural que se ha visto en muchas otras cosas, y que probablemente vamos a tener algo que va a ser más complejo ahí mismo. Más regresivo, creo. Sí, bueno, viene un momento de mucha política que es el cónclave, Sí. pero tendremos tiempo de hablar de eso. Hablemos de la política local. ¿Sí? Muy buena película, recomendada. Buenísima, Ay, no la sí, pues vi. estaba perfecta para verla ahora. Sí. Oye, a ver, las primarias que no sabemos si van a ser una primaria un poco particular, la del mundo de la oposición, de Chile Vamos particularmente. Estuvimos conversando con el senador Chaguán más temprano, que renuncia a RN para participar de una primaria que todavía no está consolidada, porque son los partidos los que tienen que definirla. Escuchando esta conversación, yo creo que Chaguán mató a la primaria. ¿Por qué dices tú? Porque yo creo que ante la incertidumbre de su renuncia, de lo que, o sea, de las consecuencias legales de su renuncia, de si él va a poder ser candidato o no, Por la ley antidíscolo. claro, Chile Vamos no puede poner toda su estructura y su primaria y su orgullo y su vergüenza, básicamente, sobre las espaldas de lo que le va a decir el Tricel, sí o no, quizás cuánto tiempo más al intento y las reclamaciones que puede hacer Chaguán. O sea, es puro riesgo para Chile Vamos. Y si Chile Vamos estaba aún indeciso de entrar en ese espacio, yo creo que con esto, que con el chaguanazo, como dicen en el mismo RN, Sí. de que Chaguán se tiró a la piscina para renunciar a su partido, es muy probable de que la decisión, que está muy insegura, ahora pase a no. Ah, mira. Yo creo. María Jargameda, ¿cómo lo ves tú? A ver, la verdad es que me llama la atención esta primaria a mí. Yo creo que no sé si, a mí al menos, no sé si me hace mucho sentido hacer una primaria que no es real, por así decirlo, porque la verdad es que Luciano Cruzco, que hace un tiempo le habían preguntado y él dijo que no tenía intenciones, llevó Poli, ya proclamó a Evelyn Matei como su candidata, RN lo mismo, entonces el único que de verdad sí le quiere competir hace mucho rato es Carter, y eso a mí me parecería razonable. Son pocos, serían 2, no es una primaria como la del oficialismo, pero es algo más real, es alguien que efectivamente está compitiendo y que por otro lado en el fondo les conviene quizás mantener un conglomerado, porque yo creo que es una persona con alto rédito político todavía. Pero ya hacer como una primaria con personas que, cuando en realidad no es algo que es la real intención de la oposición, me parece que puede ser contradictorio. Primero, porque ¿cómo van a ser los debates? Pase usted, no, usted primero, no, usted. Los debates no se van a ver reales, a menos que efectivamente se pongan ya más campañeros, y eso podría también terminar minando un poco como esa armonía interna que en teoría tienen, especialmente porque ya la programaron como candidata en Evópolis y en Renovación Nacional. Y segundo, porque a mí me parece un poco contradictorio todo esto que se ha dicho de la podadora. ¿Se acuerdan cuando vino el ministro de
de desregulación de Argentina, que se alabó el modelo argentino, que se dijo que en Chile se necesitaba una podadora, etcétera. Sí. Bueno, las primarias implican un gasto público no menor, que es necesario en democracia, creo yo. Pero si es que efectivamente se justifica y está ese ánimo real de decidir quién es la candidatura y quién es la competencia. Y por último, creo que también podría terminar golpeando la candidatura de Evelyn Matei sin la intención de hacerlo, porque si ella no gana con un porcentaje muy alto, bueno, podría quedar debilitada frente a la primera vuelta. Entonces, yo creo que es un poco apresurado, creo que es algo que no se ha hecho, quizás pensándolo muy bien, y yo entiendo la necesidad de verse como, de figurar más, porque en el fondo te da mucha visibilidad a la primaria oficial, figurar más frente a la oposición, al oficialismo, perdón, que está teniendo una primaria bastante sabrosa, porque de verdad hay competencia y puede pasar cualquier cosa. Pero creo que eso no puede justificar en el fondo hacer una primaria que es un poco armada a última hora y que parecería que algunos de los candidatos son más bien, como se suele decir coloquialmente, galletas, más que una competencia real. Entonces yo creo que podría llegar a tener incluso más problemas que beneficios hacer una primaria de este modo. A ver, Davor, ¿cuánto hay en esa decisión de llevar estos dos candidatos galleta, como los define María Jara Quemada, respecto de generar más debate, más presencia, o si tiene más que ver con amortiguar el efecto de Carter en esa primaria? Porque lógicamente hay una preocupación por Carter, por algo no querían hacer una primaria con Carter. Sí. ¿No? Lo primero es que yo creo que la primaria misma existe básicamente por el miedo que les puso Longueira. Cuando Longueira puso el argumento de ojo con republicanos y nacionales libertarios que acaban de acordar un prepacto parlamentario y por debajo pueden estar acordando una primaria entre los dos candidatos y que se podría presentar en sorpresa el último día, si es que hacen eso, quedan pelota. Porque una cosa es tener una primaria en el oficialismo y que Matei se queda fuera, pero si hay una primaria en el oficialismo y además en la ultraderecha y Matei se queda fuera de todo, ahí eso sería casi fatal para su candidatura. Entonces, Chile Vamos yo creo que sobreestimó la probabilidad de que eso ocurriera, que puede ocurrir, pero sobreestimó la probabilidad de que eso ocurriera y entraron en pánico. Y sobre las otras candidaturas yo creo que va a haber varias dinámicas que van a ser bien curiosas en la campaña. Primero, va a ser bien complejo, como dice María, explicar por qué primarias, si al menos un par de esas candidaturas están apoyando a Matei. Hasta ahora no hemos tenido nada parecido en Chile. Entonces yo creo que está súper por verse si el hecho de que las primarias sean al menos semisimuladas termina siendo más dañino que beneficioso en términos de cobrar cobrar cierto protagonismo o de mantener cierto porcentaje de pantalla en estos meses, que los iba a tener mucho más el oficialismo si es que ellos solamente iban en primaria. También la existencia de la primaria va a generar al menos algo de presión para Matei, porque ahora, al menos formalmente, Chile Vamos tiene plan B, plan C y plan D. Así que tenemos esta primaria. Claro. En caso de que su candidatura tenga un colapso, como le ha pasado a casi todas las candidaturas que no se llaman Piñera en lo último más de una década de Chile Vamos en Chile. Sí. O sea, le pasó a Goldberg por motivos de paraísos fiscales, le pasó a Longueira por motivos de salud, le pasó a Sichel por motivos múltiples, y si Matei llega a tener varias semanas... Le pasó a Lavín, que fue otro escenario, pero también venía liderando mucho tiempo. Y si Matei llega a tener varias semanas más, como la que acaba de tener, yo creo que es una elección que perfectamente puede terminar ocurriendo en el caso de ella. Y finalmente, Carter quiere competirle a Matei, ¿no es cierto? Sí, claro. Él quiere competirle a Matei. Lo ha dicho abiertamente. Por eso tal vez Matei era muy reticente en una primaria 1-1 con él, no tanto porque era poca cosa, sino que más bien porque era una persona que iba a querer pegarle a ella. Y el miedo que muchos tenían de esa competencia 1-1 es que Carter podía creerse este cuento como de que era una primaria de verdad, en vez de ser solo como un sparring, ¿no es cierto? Como en la primera película Rocky, donde el sparring para el show termina casi ganando la pelea y dejando al campeón con las costillas fracturadas. Con las competidores en el ring, Matei puede sentirse un poquito más segura, al menos al tener, por ejemplo, a Luciano Cruzcoque, que es el que yo creo más posiblemente podría quedar como una especie de guardaespaldas de ella, ¿no es cierto? Como de cuidarla. El rol de Francisco, estoy disponible, Chaguán, yo creo que es más incierto, porque se puede entusiasmar Se puede entusiasmar, sí. No es secreto para nadie que era tratado de ser candidato más de una década. El 2013, en plena debacle del sector, cuando Longueira se había bajado, él llegó a la CRN con un grupo de pobladores de Valparaíso que gritaban su nombre para intentar imponer su nombre como candidato del sector. Lo mandaron para la casa rápidamente, no lo tomaron en serio y le dijeron que la candidata iba a ser Matei. Ahora, 12 años después, la cosa no está tan lejos de eso.
Pero si él mismo se lo toma en serio, puede también competir en serio, Matei, y eso podría tener generar una situación bien incómoda de RN, que RN no quiere esta primaria y en verdad quieren apoyar a Matei y no quieren tanto ruido. En parte porque Chaguán está intentando de la primaria y la candidatura de Chaguán es un esfuerzo sobre todo de la disidencia de RN. También, tal como en Bodanovich estamos viendo muchos procesos internos de RN, claro, en el PS acá estamos viendo también un asunto interno de algo interno, de RN. Claro, que no tiene que ver necesariamente con el Pero con además, la primaria. ojo que las primarias son con voto voluntario, por lo tanto no esperemos que van a ir a votar los 17 millones de personas que van a ir a votar en la primera y eventualmente en la segunda vuelta. Y movilizan a gente de afuera de los partidos cuando realmente se ven competitivas o que hay algo en juego. Y si esta primaria no se ve como algo competitivo y algo en juego, puede que también movilice a poca gente, y muchas veces también se habla de el entusiasmo que puede haber hacia la primera vuelta con cuánta gente tú movilizas en la primaria. Entonces, en el caso hipotético que decía Davor de que la extrema derecha hace su primaria, todos hacen primaria, si es que esta se ve más como sandía calá, las personas de afuera no se entusiasman tanto con ir a votar. De hecho, es algo que las distancia. Las elecciones siempre, de hecho, la segunda vuelta de la última elección presidencial es la con mayor porcentaje de votos del padrón electoral y cantidad de votos desde el retorno a la democracia, porque precisamente era muy competitiva y no se veía como algo resuelto. Cuando tú percibes, en cambio con Bachelet 1 y Bachelet 2 especialmente, que se veía muy resuelta, no tenían tanta movilización de personas. Entonces, si tú ves como sandía calá esto, probablemente tenga menos movilización de personas, y eso también podría ser poco beneficioso para ella, en el sentido de que el oficialismo y la extrema derecha movilicen y entusiasmen mucho más, porque realmente hay algo que resolver ahí que la de ella. Entonces, yo creo que es algo complejo, es complicado efectivamente quedarse sin pantallas, es que están todos haciendo primaria, pero también yo creo que hay que sopesar que esto podría a veces no traer los beneficios que le está esperando. Ojo con el síndrome Yana Proboste. Yana Proboste ganó holgadamente su proceso, pero poca gente votó ahí. 160.000 personas votaron en esa consulta ciudadana, mientras en la primaria de la Prueba de Dignidad votaron casi 3 millones de personas, un poco más de 3 millones de personas. Entonces, ella pudo haber ganado muy holgadamente su proceso, pero como en el proceso votó mucha menos gente, terminó debilitada más que fortalecida. Oye, hablemos de la semana de Evelyn Matei. ¿Qué efectos creen ustedes puede tener en su candidatura lo que pasó con sus declaraciones sobre las muertes que eran inevitables, pero también la solicitud de información respecto del acuerdo Codelco-Soquimich? En fin, hubo varias... Acá no hay ninguna cámara mientras la estaban filmando las 322 cámaras. Es que son tantos episodios que como que quedó en el olvido lo de las cámaras, ¿no? Pero también fue parte de... Sí. A ver, ¿qué efectos creen que puede tener todo esto que pasó con Evelyn Matei en la semana? María. Mira, para mí, de hecho, una de las que más me sorprendió fue la propuesta de que iban a mandar a presos a las cárceles de El Salvador. Lo cual a mí, yo dudo que nosotros en nuestra... también fue la semana pasada. Sí, con nuestro sistema pudiéramos hacer algo así, pero además me parece que mandar personas a un país que no es una democracia, que se violan los derechos humanos y que de hecho desaparecen algunas personas que están detenidas, me parece extremadamente peligroso y poco serio además. Yo creo, bueno, es que eso es lo contradictorio con lo que estamos conversando recién, porque al final lo que uno cree es, bueno, lo que debiera pasar y lo que se ha estado conversando es que efectivamente se va a fortalecer su comando. Va a haber algún coordinador o coordinadora del comando, y en el fondo lo que decían yo escuché por ejemplo a Paulina Núñez que decía, bueno, es que la candidata no siempre tiene que hablar ella, y en el fondo acá hay que fortalecer el trabajo y tienen que bajarse las líneas y haber un trabajo de un equipo, porque ella siempre ha dicho que una de las cosas más relevantes para ella es el equipo con el que va a gobernar. Entonces no salir tan sola y al parecer improvisar o no consultar este tipo de situaciones, porque yo entiendo que hubo mucha sorpresa en el Congreso, por ejemplo con lo de SQM, también en el mundo empresarial, porque en el fondo el sector que siempre levanta la bandera de que la incertidumbre es mala para la inversión y para el crecimiento. Exacto. Y el desarrollo económico, bueno, eso plantea cierta incertidumbre en el mundo de los negocios. Entonces, la respuesta a eso es, bueno, fortalezcamos el comando, fortalezcamos a alguien que organice o que coordine el comando y que efectivamente se piense mucho más en la estrategia antes que salir improvisando. Y si tú vas a ir a primarias, vas a dividir nuevamente a los partidos y cómo vas a fortalecer al comando. Entonces yo creo que eso también atentaría un poco con fortalecer el comando. Ahora, yo creo que el aprendizaje está, y yo creo que probablemente se va a dejar menos a la improvisación y va a ser todo mucho más consultado y mucho más pensado.
porque yo creo que fueron hartos errores no forzados, que en el fondo nadie o sea, pisó el palito sola, por así decirlo, y obviamente la tuvieron en la palestra con una semana que fue muy difícil para ella, pero que todavía estamos lejos de las primarias de la primera vuelta, entonces yo creo que es algo totalmente reversible. Pero sí, yo creo que debiera estar el aprendizaje de lo que fue esta semana, de cómo ella sola se metió en el fondo en camisa de 8 varas, que después le costó mucho salir y que le costó mucho cambiar el tono y cambiar la conversación, y eso para los que estaban en todos los otros lados, obviamente da cierto alivio y tú puedes salir jugando con eso. Davut. En particular lo del golpe y la dictadura, yo creo que dice cosas bien complejas sobre su candidatura, sobre el Estado de Chile Vamos y la derecha en general. Primero, Matei aparentemente quiso dar una señal hacia el electorado que está prefiriendo las candidaturas presidenciales a su derecha, y entre todo lo que pudo haber dicho sobre seguridad, sobre economía, terminó escogiendo el camino de decir que el golpe militar había sido necesario, que una guerra civil, que por eso muchos de los asesinatos en ese régimen habían sido inevitables, la mayoría de ellos, según las fechas que dijo, que hubo loquitos que habrían hecho mucho daño y que nadie frenó a tiempo, a pesar de que ella misma participó en la campaña del sí, no precisamente frenando al loquito mayor. Lo que con todo esto terminó de consolidar, yo creo, en torno a su figura, es la enorme inestabilidad de sus visiones sobre este tema en Chile. Ella, como política joven, apareció en la franja del sí haciendo campaña. Hace no tantos años dijo que siempre ella quería que ganara el no, pero que hizo campaña por el sí para que la victoria del no fuera tan holgada, y ahora esto. Entonces, como que no parece ser una línea muy clara, y en una época donde las democracias retroceden en muchos países del mundo, encaminándose hacia el autoritarismo, creo que es bien importante tener esto como claridad y como tema importante en Chile. También en Chile Vamos, yo creo que es notorio que prácticamente nadie de Chile Vamos a salir a discutirle su idea. En privado casi todos entendieron que esto fue un error y que no debió haber puesto este tema en la agenda. Pero la justificaron. Pero sí, una especie de que fue una especie de autosabotaje en su candidatura, lo cual es correcto. Pero en público fueron más las palabras de apoyo de varios diputados UDI que de las tímidas críticas que vinieron de la senadora Núñez, algo así, un par de líderes individuales de Bópoli, y paremos contar. Cuando Janet Jara contextualizó la dictadura cubana diciendo que era una forma diferente de democracia, todas las demás candidaturas del oficialismo la criticaron y dejaron bien en claro que pensaban algo muy diferente. Cuando Matei contextualizó nuestra propia dictadura y buena parte de sus asesinatos, salvo un par de voces aisladas, solamente se escucharon grillos. Entonces, yo me imagino que muchos prefirieron criticar a su propia candidata, no criticar a su propia candidata presidencial, porque eso les podría traer costos políticos. Pero si la defensa de la democracia termina ahí donde empiezan los costos por defenderla, entonces no existe defensa de la democracia. Eso es una ficción. Y finalmente Chile Vamos casi entero. O sea, porque habíamos visto, o sea, la derecha casi entera, porque habíamos visto señales de renovación en parte de ese mundo. Piñera lo había al menos movido un poco hacia posiciones más democráticas, particularmente en su primer gobierno. Los cómplices pasivos, cierre del Plan Cordillera, fueron peleas duras para Piñera, y que tuvieron costos. Pero la cosa se movió, nació Bópoli como partido más defensor de la democracia, Ren y la UDI sacaron la defensa de la herencia de la dictadura de sus declaraciones de principio. Había señales de renovación, pero entre la reacción por estallido, la reacción cultural global, la cosa se movió fuerte en otra dirección. Y aparece primero uno y ahora tres partidos que se escindieron de esta derecha tradicional. Y bueno, y la misma Matei ha repetido un par de veces que ella no ve diferencias demasiado grandes entre ella y Kast y Kaiser, que todos son parte de una misma cosa. Y declaraciones como esa creo que le ponen peso a esta convicción de lo que está pasando. Al final, las ultraderechas ganan en el mundo de dos maneras: o reemplazan a las derechas tradicionales porque les ganan elecciones, como pasó en Hungría, en Polonia, o también cuando logran transformar a las derechas tradicionales. A veces desde dentro, que las cooptan y las transforman, como en Estados Unidos está pasando ahora, o a veces las transforman porque ante el miedo de perder elecciones contra la ultraderecha, las derechas tradicionales se mimetizan con esa ultraderecha y al final no hay diferencia. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando? Yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Eso es una señal. O sea, una cooptación hacia Chile Vamos. Yo creo que el propio Chile Vamos se está transformando en una cosa que no era y que se está moviendo en cierta dirección, y por miedo electoral se está moviendo ahora en la otra. Y eso yo creo que es bien preocupante para Chile entero, y más voces en Chile Vamos deberían estar diciendo algo al respecto. Se supone que en estos días, iniciando esta semana, se va a presentar a un jefe de campaña de la candidatura Matei, ¿no? Ahí hay, digamos, ¿qué tan clave es ese puesto o qué tan clave puede serlo en este caso de Evelyn Matei, creen ustedes? ¿Podría marcar una diferencia? Es que depende mucho de cuánto ella le tome el peso y le haga caso, por así decirlo. Porque yo creo que igual ella, si en algo se parece al expresidente Piñera, es que yo creo que ella es muy de ella hacer las cosas. De ella llevar la voz cantante, de ella determinar, y yo creo que la semana pasada lo mostró, o sea, al menos desde afuera no se veía mucha coordinación entre lo que ella decía y lo que pasaba al interior de la coalición. O sea, no veíamos que los SQM, los parlamentarios, parece que quedaron bastante sorprendidos. ¿Para qué habla lo que está diciendo ahora Davor? O sea, muchos salieron no a criticar, pero yo creo que muchos quedaron como
descolocados con por qué estábamos poniendo este tema, e incluso Evópoli, algunos de Evópoli salieron en redes sociales mostrando una declaración que habían sacado ahora recientemente diciendo que en el fondo ellos jamás justificaban, ni validaban, ni consideraban inevitable, por así decirlo, ninguna muerte ni el golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que va a depender mucho del peso que tenga y si efectivamente ella le va a dar como esa confianza para que lidere, porque son liderazgos muy... ¿cómo decirlo? Como muy de ellos mismos, de hacer el management ellos mismos. Entonces habría que ver si encuentra a alguien que sea como la dupla Piñera-Chadwick, donde Piñera efectivamente descansaba y confiaba mucho en el liderazgo de Chadwick y podía dejarlo un poco liderar, o si efectivamente vamos a ver cómo se nombra un liderazgo pero que finalmente no domine. Ahora, yo insisto, realmente el peso que va a tener si es que se decide que vayan a haber primarias en el sector, porque ahí va a ser complejo, porque cuál va a ser el rol de RN y de Evópoli y de este coordinador o jefe de comando, si es que efectivamente se van a dividir la agua. Algo yo creo que sí puede ayudar a Matei en su candidatura es que tener una persona que sea como una especie como de interlocutor intermediario entre el medio, entre la campaña, entre los medios y la candidata, y que esté de vez en cuando ahí presente para dar explicaciones, para ser él quien responda, claro, o ella. Fuego, ¿no? El proteger un poquito la candidatura, sí, creo que sería muy importante. Por ejemplo, cuando Matei dio como la tole que se había armado después de sus palabras, ella sale a hacer una declaración y como que deja las cosas peor todavía. Entonces, un rol de un jefe de campaña puede, yo creo, que ser la persona que esté protegiendo a la candidata, al menos a veces, de sí misma. Davor Mimisa, María Jaraquemada, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Está intensa, estamos hoy a la semana. La muerte del Papa como que le va a poner, digamos, la orientación hacia otro lugar, ¿no? Lo cual puede ser bueno para algunos que estaban medio complicados. Él en Matei, por ejemplo, puede reorganizarse, rearmarse. Pero un cambio de agenda. Un cambio de agenda, sí, claro. Saca el foco de lo político que venía muy intensamente. Pero veremos, aquí nos sorprendemos diariamente con las noticias. Así es. Esperamos tener temas, no me cabe duda que vamos a tener para el próximo lunes. Que esté muy bien, que tengan una buena semana. Que también. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta mañana con el Zonal Informativo junto